Las 9 de la mañana con 5 minutos, estamos con ustedes nuevamente a través de las señales de Madero FM, puesto que es el momento de Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien ya está en nuestro territorio nacional. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, para nuestros distinguidos auditores, auditoras, personas que nos escuchan en distintos niveles de nuestra web, de nuestra aplicación, también a través de los audios que salen en televisión, como está saliendo ahora en Comercio. Así es que a tus órdenes, Aldo. Exactamente, entremos de inmediato en materia, don Percival, porque dentro del paño que hay que cortar comenzó de nuevo la discusión por el tema del litio, tomando en cuenta que el ministro Marcel señaló, por ejemplo, que esto va a ser para financiar necesidades sociales. Otros sectores de la clase política critican el acuerdo entre Codelco y SQM, pero también entra a atañar un tercer factor que prácticamente pocos lo han analizado y tiene que ver con posibilidad de más recursos para la ley de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que había una ley reservada del cobre. ¿Qué pasa en ese caso, don Percival? A ver, mira, perdón, Aldo. A ver, hay un tema, diría un temazo, ¿ya?, que nosotros tenemos que adelantarnos, y los que estamos en el análisis de Estado, en los análisis políticos de Estado, siempre tenemos que tener una mirada no de la hora. Normalmente el análisis se transforma en el ahora, en lo que está pasando, en el cuento, pero también en el mañana. Es decir, uno tiene que tener la capacidad de poder ponerse en escenarios futuros. Y acá en Chile tenemos un problema que es serio, particularmente porque tenemos una gravitación importante, solamente para mirar lo que está ocurriendo recientemente en Ecuador ayer. Un tema de que se nos viene un problema muy serio, que es el tema del crimen organizado, el externo, ese que viene desde las mafias que han sido ingresadas a través de migrantes venezolanos, colombianos, etcétera. Y otra, un tema interno, que tiene que ver con cómo vamos a hacer, digamos, frente a esa situación en un país que cada día, como Chile, que cada día se empobrece más. Cuando hablamos de esto, es difícil, distinguidos auditores, buscar los conceptos como apropiados para que así en el corto plazo se pueda entender de inmediato lo que pasa. Pero nosotros venimos en una caída libre, económica, importante. Y de los últimos 3 gobiernos, o tal vez 4. Y que hacen, o que determinan el casi nulo crecimiento de Chile en estos años. Sobre todo con una cuestión externa muy potente, que tiene que ver con las guerras, pero por sobre todo en la interna, que dice que nosotros tenemos una precariedad de recursos, donde hay que ver de dónde los sacamos para saber cómo vamos a enfrentar, no solamente lo que tenga que ver con el crimen organizado, que viene de los formatos del crimen extranjero, particularmente venezolanos, colombianos, etcétera, mexicanos, etcétera. Entonces, ahí es donde uno dice, a ver, cuando necesitamos recursos, y hoy día el Estado no los tiene porque no los produce, estamos en un descenso económico importante. Es decir, sería cosa de ver solamente un vistazo a los temas de construcción, al tema inmobiliario, pero también de hacer un recurso a la cantidad de cesantes que tiene hoy día Chile, que ya alcanza cerca del 1.000.000 de personas, y no podemos hacer nada, salvo estas poquitas cosas, estas señales que se miden a través de un IPC que se logra o que se trata de controlar, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de recursos, tenemos que ver de dónde los sacamos. ¿Cómo hacemos frente a situaciones que se vienen y de esos recursos no los tenemos? Y no los tenemos no porque uno quiera alarmar que no los tiene, sino que no tenemos ninguna mirada de crecimiento hoy día que diga, mira, ¿sabe qué? En los próximos años vamos a crecer al 5 o 6%, por lo tanto, esto va a generar trabajo, va a generar impuestos. En consecuencia, cuando uno mira lo que va a pasar con las Fuerzas Armadas en general, y también me refiero ahí lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y Carabineros respecto a los recursos que podrían venir eventualmente del litio, dado que en el tema del cobre se les quitaron esos ingresos a las Fuerzas Armadas que venían particularmente del cobre,
tenemos que ver que de dónde lo sacamos. Y a mí se me ocurre, o creo, que va a ser conveniente tener una mirada puesta en que una parte del litio va a tener que ser para la seguridad interna y también seguridad externa, porque hoy día estamos complicados porque tenemos una especie de invasión del crimen organizado que somos incapaces de poder eso sostener, y sobre todo porque muchas veces no tenemos ni siquiera los recursos para hacerle frente. Esta cosa de los autitos, los chalecos antibalas, que las bocinas los puntos limítrofes, esas cosas para la lucha, ¿verdad? Son importantes, pero son importantes para decisiones que tienen que ver con la afinidad política, ¿ah? Con esa cosa que se busca tener alguna cosa que, mire, se está haciendo algo. Pero si nosotros ya no tenemos recursos y tenemos que ver de dónde los sacamos para velar por la seguridad nuestra, seguridad interna y de seguridad externa, en el fondo creo que echarle una mirada o tener ya previsto un tema litio es importante ya configurarlo. Porque no vaya a hacer cosas, queridos auditores y auditoras, que esta alianza Codelco-Soquimich para manejar el litio sea para pagar las deudas de Codelco. Y eso es un tema que nosotros no podemos dejar de mirar. Porque en el Estado, ya cuando se toman decisiones de Estado, uno tiene que tener claro de dónde va a sacar los recursos. No faltará ese no sé, ese de mirada chica, nos quitemos a los que tienen más, que es la típica, ¿no? Y los que tienen más ya han sacado muchas veces por importantes capitales del país porque saben que no tienen seguridad los capitales de Chile todavía. Y yo creo que esa mirada al litio tenemos que tener una consideración. Claro que molesta, yo sé esto. Claro que muchos arrugan la nariz, colocan así como los ojos entre cejas, pero estamos hablando de asuntos de Estado. No estamos hablando de una cosa doméstica, de quién va a ser el candidato del partido A, X o Z. No, estamos hablando de cosas importantes. Aquí, a mi juicio, Aldo, y los auditores, falta esa mirada de Estado en nuestros partidos políticos, que normalmente son bastante ramplones, para decirlo defensores, ¿cierto? Salvo honrosa excepción. Pero acá, si nosotros no estamos produciendo y los recursos con los cuales se recaudan impuestos son insuficientes porque no crecemos, es la verdad, y la riqueza viene solo del crecimiento, la recuperación de impuestos, no viene porque tengamos más empleados en el Estado. Eso ustedes se lo imaginarán, ¿no es cierto? Porque el Estado, las plata que hace el Estado solamente recoge lo que producen los privados, lo administra mejor, para llevarlo a esta cantidad de funcionarios de Estado que tenemos hoy día, que es bastante gruesa, bastante mórbida. 100.000 empleados más solo en lo que da el gobierno de estos 2 años. Entonces, si no hay plata, ¿ya? Si no tenemos recursos o finalmente no podemos ocupar el 40% de las vacantes que faltan en Carabineros, no que queramos aumentar la cantidad de carabineros, no, es para completar lo que hace falta. Tenemos un 40% menos de dotación. ¿De dónde va a sacar la plata? Entonces, ahí yo creo, Aldo y chicos auditores, que tenemos que empezar a tener una mirada ya de lo que podría venir y de dónde tienen los recursos, porque los recursos del solo crecimiento no sirven. O sea, claramente. Lo otro es inventar cuestiones, inventar chaya, y razones de Estado, nuestro programa, jamás ha estado para eso. Esto es una cosa seria, respaldada en conocimiento. No es lo que me parece, es lo que debiera hacer para que el Estado, las autoridades, particularmente la democracia, empiece a preguntarse qué pasa con esto, porque de dónde vamos a sacar los recursos. El tema, Aldo, también tiene que ver que, claro, de repente hay señales interesantes. Por ejemplo, el IPC bajó, entonces uno dice, ¿dónde bajó? Bueno, es que bajaron las papas. Bueno, las papas son más baratas ahora. Y unas cositas más. Pero cuando uno va de la señora Juanita, o pregunta cuando anda comprando en la feria,
ya, y ve que la gente antes iba con, no sé, con 20 lucas y le alcanzaba para altas cosas, hoy día con esas 20 lucas o con esas 10 lucas compra menos de la mitad de lo que compraba antes. Es una verdad. Pregúntele a cualquier persona en cualquier feria de Chile y dígame en ese caso, o nos van a contradecir ese hecho, que es un hecho económico, pero que también es un hecho político. Así está la cosa. En consecuencia, cuando uno mira y dice, a ver, lo que se viene para nuestro país, ya, es un tema extremadamente delicado, donde vamos a tener que dar muchos recursos, particularmente para hacer lo que hizo, por ejemplo, no sé, tal vez Bukele, o lo que está haciendo ahora ayer, digamos, el presidente de Ecuador, que definitivamente saca a las Fuerzas Armadas a la calle para pintarle como objetivo político, ya, terminar con las bandas organizadas del crimen organizado, terrorismo. Aquí en Chile tenemos que pensar mucho eso, porque en definitiva eso requiere recursos. Y hoy día, con 40% de carabineros menos, no tenemos. Y tampoco tenemos la disposición política de sacar a nuestras Fuerzas Armadas a no hacer el ridículo como hacemos ahora, que lo tenemos con balas de salva en la macrozona sur, o con balas de salva en la macrozona norte, esas que meten bulla, pero que no disparan. Entonces, cuando uno pone esto sobre la mesa, como antecedente, digamos, central, porque hay mucho más antecedentes, aquí nos encontramos con un problema que tiene que ver con el cuánto vamos a cobrar o vamos a dejar que nuestros derechos humanos sean conculcados para favorecer el castigo o la detención o la contención de las bandas del crimen organizado. Y los recursos tienen que estar ya conversados, pero esto que no se conversa, que queda así como medias aguas, y cuando le hablan a las izquierdas, por ejemplo, de uniforme, dice así como que se engrifan, como que se les paran los pelos. No por cualquier razón, el propio presidente Boris, cuando era diputado, hablaba de los matapacos, ¿se acuerdan? Pero los matapacos. En consecuencia, tenemos ahí un problema que tenemos que aceptar que existe. Porque si nos hacemos todos los lesos, ¿ya?, para creer que lo que están haciendo, ¿ya?, en la irresponsabilidad gigantesca de los partidos políticos para no asumir lo que acá estamos hablando, así chiquitito, poco, ya, ellos si no lo asumen, esto no se soluciona con las reuniones y las comidas en la casa de esa raqueta, a donde van ministros, donde van parlamentarios, juntarse a hablar de cosas. Esto es con decisiones de Estado. Y me temo, distinguidos auditores, que nosotros, los electores, los ciudadanos, estemos demasiado perdidos con lo que pasa. Es decir, no manejamos las variables mínimas para entender lo que está ocurriendo. Porque en definitiva, el problema de que el eventual ingreso por los recursos del litio, asociado con una empresa, digamos, inmensa como es Codelco, pero una empresa que hoy no aporta al Estado, digamos, tiene una deuda gigantesca. Yo quiero poner sobre la mesa que ustedes y los auditores también sepan y entiendan que este tema es un tema muy delicado, porque las plata no están, y lo otro es que sigamos produciendo plata, como acabo de ver de nuevo en Argentina, ya, producir plata para generar pobreza o inflación. Entonces, aquí hay que empezar a meditar cuáles son todas las variables que se están cruzando para saber, ¿y qué esperamos de esto los próximos 2 años, los próximos 5, los próximos 10, los próximos 20, los próximos 50? ¿Qué colocamos sobre la mesa? Para ver si eventualmente los recursos que hoy día no hay, de alguna manera están ayudando al crimen organizado, al narcotráfico, a la narcopolítica, a tomarse el Estado. Y esto que pasó desapercibido hace algunos días atrás, hace un par de semanas, donde un alto dirigente del Partido Socialista manifestaba, cuidado con eso, cuidado con esto, porque ya hay antecedentes ya respecto de la relación con el narcotráfico. No nos olvidemos de la comuna de San Ramón, por favor.
establecer esos criterios donde hay ya personas que yo digo que ellos se plantean derechamente en una relación de conversación con el narcotráfico. Me puedo acordar el apellido, pero dirigente. Arturo Barrios. Barrios, muchas gracias. Arturo Barrios. Gracias. Entonces, Barrios señala esto en una conferencia pública, donde estaba la presidenta del Partido Socialista, estaba el senador Lago Vera, se quedan mirando cuando Arturo Barrios dice que él tenía nexos con el narcotráfico, nexos para cuestiones comunitarias. ¿Y saben quién es, distinguidos auditores? Ahí es donde yo tomo atención y tomo aire para preguntarme, ¿y nosotros los electores, los ciudadanos, qué? Cuando nos enteramos de esas circunstancias. En consecuencia, aquí hay que empezar a entender que esto va a requerir recursos que el Estado hoy día no tiene. ¿Ya? No tiene para pagar el CAE, porque si se le ha prometido a los estudiantes por una cuestión política, no nos olvidemos de eso, una función millonaria, millones de millones, y otras cosas más, vivienda, salud, jubilaciones, etcétera, etcétera. Y resulta que frente a eso, hoy día seguimos conversando como que si todo fuera normal. Como que si no entendiéramos que estamos cada día más pobres. Como si no entendiéramos que los intereses de la deuda externa nos están comiendo. Le dijo a algunos colegas de Argentina la semana pasada, ya observábamos este hecho de cuánto le va a costar a Milei retrotraerse a un Estado que buscaron hacerlo fallido. Se metieron todas las manos que podían hacerse para tener un Estado que fallara y que no concurriera finalmente, salvo para producir pobreza y para que le dieran un buen vivir a la élite política. Y yo creo que un buen vivir, un extraordinario vivir a las clases políticas, particularmente en Chile, donde le pagamos los sueldos más altos de América Latina. Yo quiero hacer un llamado de atención, distintos auditores, porque voy a ser severo a la clase política y a los partidos políticos de toda el arco transversal, derechas, izquierdas, centro, amarillo, rojo, colorados, verdes, como quieran ponerle. Porque acá estamos cometiendo un acto de enorme injusticia con nuestra ciudadanía y se prefiere el término con nuestro pueblo, que le gusta mucho a algunos regar con eso. Porque en definitiva, hoy día pareciera ser que el hecho de mantenerse en el poder o hacer cosas para seguir siendo diputado o concejal o alcalde o core o gobernador o senador, hoy día no importa lo que pase, contar que yo siga en el poder o que a mí no pierda esta cuotita que tengo, porque aquí trabajo mi parentela, hago negocios importantes, tengo información privilegiada. Entonces yo creo que no debemos digamos, quitarle la mirada a la oportunidad de empezar a entender, y esto del litio, si realmente lo hacemos bien y Codelco lo mete en las manos para pagarle sus deudas, ¿cuánto de eso vamos a sacar para seguridad pública? Que la seguridad pública no se ve, que la no, ya con el club de fútbol X, ¿verdad? Esto se ve de quién son los que van a tener el control y la autorización de Estado para usar las armas. Y frente a la defensa y frente a lo que se viene, saber los que tienen el legítimo poder del uso de la fuerza, que son las Fuerzas Armadas, Carabineros, investigaciones, etcétera, cuántos recursos van a tener para que nos ayuden a hacerle frente a eso. ¿Será el 5% de la utilidad del litio? ¿Un 10%? ¿Un 1%? ¿Cuánto? ¿Lo pueden colocar sobre la mesa y discutámoslo? ¿O van a creer que todos los programas de televisión, digamos, de radio, de diarios, no se van a fijar en este problema o vamos a ser los únicos que colocamos sobre el tapete lo que viene para estar aquí? Veamos lo que están diciendo ahí en razones de Estado, porque esto es razonablemente serio, ¿ya? Y esto es para políticos profesionales, no para la rasquería que hoy día tenemos, reitero, salvo honrosas excepciones. Por eso que, distinguidos auditores y televidentes, es importante que vayamos asumiendo este hecho, que es un hecho que ya nos grita, ¿ya? Un distinguido colega argentino, también un uruguayo. Uruguay es un país chiquitito, lo recorrí bien, interesante ahí, imagínense entre estos colosos, Brasil, Argentina, hecho la verdad, pero con un pueblo que se entiende bien.
que sabe que son chicos y manejan su economía, manejan su cuento, manejan su democracia, son muy responsables. De hecho, superó a Chile en los índices de crecimiento hace algunos años atrás. En consecuencia, tenemos que ponernos en alerta frente a estas circunstancias. Y claro, no va a faltar el que diga sí, porque bueno, es que nos da tirre pasarle más recursos a las Fuerzas Armadas. Ya, porque no saben o no sabemos cómo van a reaccionar, porque a menos que quisieran Fuerzas Armadas así como las tiene, digamos, Maduro, al servicio del marxismo. Eso lo quieren. Y claro, la ideología, la busca, no importa, que el fondo es que nosotros lleguemos al poder, no importa que sea como sea, pero no importa que dividimos el Estado para que después sea imposible que nos vayamos del poder, como ocurrió o como ocurre en este caso con un pequeño ejemplo, con una pequeña graduación que se está haciendo en Argentina. Mis colegas argentinos, otros institutos políticos, advierten también ya que esto de Milei no va a ser fácil y probablemente el pueblo esté tan, de alguna manera la ciudadanía argentina esté tan, digamos, comprometida con tener una vida gratuita, llena de bonos, llena de cuentos, que no se dieron cuenta que el país se empobrecía, y hasta cuando de repente tienen a un 40% de pobreza, 42% de pobreza, con 12% de indigencia, con la gente sacando basura, la comida de la basura, o sea, literalmente. O sea, si ustedes supieran la cantidad de gente que está a la salida de los restaurantes en Buenos Aires, lo vi como un poco eso la semana pasada. Cuando sobra algo de comida, la gente se la lleva, la gente que está afuera le pide por favor que le regalen las bolsitas con comida. No sé si lo vemos en Chile, pero yo eso jamás lo he visto así en la forma como lo vi hoy día en Argentina. En consecuencia, hay que tener cuidado con que esto que se meten al Estado los partidos políticos que destruyen al Estado para que finalmente los Estados fallen y tengamos Estados fallidos, donde después sea casi imposible salir, donde tengamos que recurrir a la política o a ellos para poder salir del problema, cuando en el fondo lo que se busca es destruir al Estado, lo que se busca es que el Estado no tenga los recursos necesarios, lo que se busca es ofrecer todo lo que se puede ofrecer para que quieran poder con el bonito, con esta sociedad de derechos, pero no de deberes, en los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Y a mí me ha parecido, distinguidos auditores, que era importante traer este tema a colación, porque necesito, desde mi perspectiva de analista de Estado, establecer con qué criterio nosotros no vamos a tener recursos para poder defendernos del crimen organizado. Teniendo dos variables, una en la que viene con el tren de Aragua, por ejemplo, entre muchos casos más, lo otro con la CAM, la coordinadora de Arco ayer con la macrozona sur, que ahí está tranquilita, calladita, apoyada desde la moneda por el Estado, ¿ya? Por los que les gobiernan hoy día, particularmente el Partido Comunista, y cerradito la boca a todo porque no se les ocurre preguntar, porque ¿para qué vamos a preguntar? Así dice, no, ¿para qué le vamos a echar pero a la sopa? ¿Para qué le vamos a preguntar eso al presidente, no sé, Lautaro Carmona? O a la ministra de, no sé, de la bonita vocera? Porque la cinitez, ¿ya? En política. Y no poner los temas sobre lo que vamos a estar, porque acá va a haber un griterío por seguridad que ya existe, y que el gobierno no se quiere hacer cargo. Quiere que por regalar autos, digamos, les pone así hartas cositas, digamos. Y no. Un gobierno comprometido con la seguridad, uno que se preocupa de ir a buscar para tener de acá a 3 meses más el 40% de los carreros que faltan. Eso es hacer Estado, a mi juicio. Porque en definitiva nos quedamos hoy día en la palabra, en la cosa chiquita, en la cosa menor. Pensando en que el objetivo ideológico es más importante que el objetivo práctico de hoy día. Yo creo que si llenamos las cifras del crimen organizado, si me permiten ustedes un concepto adicional para tratar de crimen organizado, lo que se roban en las municipalidades, como está ocurriendo por ejemplo en Vitacura, y en muchas otras municipalidades donde el tema de corrupción es importante, hay que tener claro también dónde estamos parados con esto. Porque en definitiva, Aldo, y tengo auditores, yo creo que acá, con esto termino,
es un tema que si no ponemos sobre la mesa, va a ser un tema que tarde o temprano nos va a hacer un debilitamiento gigantesco. Yo diría, como pasa en Ecuador, no tengo pero absolutamente ninguna duda que en Ecuador y Perú cerró de inmediato la frontera en el norte de Perú. Se dieron cuenta con eso, ¿verdad? De inmediato. Ahora que va a empezar una racia donde el objetivo político ya se está planteando a las Fuerzas Armadas que detengan el terrorismo, aquí en Chile nosotros todavía no nos atrevemos a eso. Y la CAM, en la coordinadora Arauco Mayeco, todavía tenemos gritando a su entero gusto, porque nosotros en el Estado no somos capaces de poder controlar y recuperar el Estado de Derecho perdido por nosotros y nos parece normalizado. Aquí viene un tema que tenemos que colocar sobre la mesa, es que los derechos humanos, ¿ya?, de las personas que delinquen, que están en el crimen organizado, o sea, perdóneme, pero lo coloco en el último lugar de la lista, respetándolo, considerándolo, pero no tiene más importancia los derechos humanos de los delincuentes que los derechos humanos de todos nosotros. Porque si hay alguien que se le ocurra plantear esa estupidez desde la perspectiva política, la que ya existen, o sea, imagínese usted que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace pocas semanas planteó una conversación con la CAM para saber qué puntos pensaban. Estamos sabiendo lo que es la CAM. Entonces los derechos, claro, el Instituto Nacional de Derechos Humanos sabemos que por cuestiones de ideología, por cuestiones internas, respalda la CAM. ¿Cuándo han sido distintos? En consecuencia, creo que tenemos que poner atención, Aldo, y digo a los auditores, y que lo dejo como un tipo, una idea que, por favor, sigamos reflexionando. ¿Cómo estamos los tiempos, colega? Estamos viendo, don Percival, al respecto de esto que usted mencionaba, donde se está cruzando el tema de Estado, donde se está cruzando el tema de litio, donde se cruza el tema de crimen organizado. También yo creo que otro de los temas que están sobre la mesa es prácticamente suerte de baño de sangre que está ocurriendo en Ecuador, en donde ya la lucha entre la policía y las fuerzas militares contra el crimen organizado ya están dejando sobre una decena de muertos, policías asesinados, en fin, efectivos militares secuestrados, periodistas secuestrados. Ayer se tomaron hasta un canal de televisión. Entonces también la mirada de razones de Estado, ponemos el tema sobre la mesa. Vamos a tener que inevitablemente mirar lo que está pasando con Ecuador. Usted lo mencionó recién, Perú cerró las fronteras. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuáles son las situaciones que tenemos que aplicar ahora como una suerte de emergencia migratoria, tomando en cuenta el desastre que está ocurriendo en Ecuador? Así es. No, digámoslo mirando con mucha atención. Es un tema importantísimo, es un tema que llegó a América Latina para quedarse. Tenemos que actuar mancomunadamente, pero también con un sesgo de atención y con un movimiento de ceja importante para saber qué harán, más bien, las fuerzas marxistas de América Latina, muy dadas a respaldar estos hechos para que no se velen los derechos humanos de quienes están delinquiendo, lo que me parece una soberana estupidez, por lo menos por decirlo menos ahora. Aldo, nos encontramos mañana en otras razones de Estado, ojalá en Copiapó ya, de vuelta a nuestro terruño, o desde Copiapó, para analizar otros temas de interés. Hasta mañana y muchas gracias, muy amable. Hasta mañana, don Percival. Lo esperamos entonces, que así sea, en estudios para razones de Estado. Que esté muy bien. Muchas gracias, Aldo. Muy amable. Muy bien, pues ahí teníamos el comentario del cientista político y doctor en comunicaciones, Percival Madero, en horas de esta mañana, haciendo razones de Estado, en donde fundamentalmente desmenuzamos la política nacional, desmenuzamos las noticias siempre a través de Madero FM. Vamos a una pausa y continuamos con Agustín Lavé y A Primera Hora. Hacemos una breve pausa y en breves minutos volvemos en A Primera Hora. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.